Hola, Excel ofrece un montón de gráficos. El gráfico de barras, el de columnas, circular, lineal. Esto es para volverse loco. ¿Cómo? Dime, ¿cómo puedes saber qué gráfico usar? Bueno, para todo hay un truco. El gráfico que necesitas depende del objetivo que tengas. Si quieres comparar dos cosas, pues es un gráfico. Y si quieres remarcar la tendencia, es otro gráfico. Hoy aprendemos a seleccionar el gráfico que necesitas con Excel. Pero antes de todo, si te gusta este vídeo, por favor, coméntalo, dale al like y suscríbete. ¡Empezamos! Durante todo este curso aprendemos a analizar los datos con Excel. Cogemos la información sin procesar y la convertimos en información útil. Ya hemos visto las fórmulas, las tablas dinámicas y hoy nos tocan los gráficos. ¿Para qué sirve un gráfico en Excel? Pues para poder explicar los números de manera visual y para que así se entiendan mejor. Antes de crear un gráfico, vamos a ver en qué consiste un gráfico. ¿Cuáles son los elementos de gráfico en Excel? En la área de gráfico, arriba del todo tenemos el título de gráfico. Los números a la izquierda son el eje vertical. Excel los llama series de números. También tenemos las categorías que están en el eje horizontal. En este caso representan los meses enero, febrero y marzo. Aparte de eso tenemos la leyenda. Vemos que las columnas de color azul representan las ventas del producto Justin. Y por supuesto, la altura de las columnas en el gráfico de Excel representa los valores numéricos. Por ejemplo, vemos que aquí la columna azul es la más alta y simboliza los 70.000 euros de venta de producto Justin en mes de marzo. Bien, el objetivo de este video tutorial de Excel es aprender a evitar los gráficos basura. Mira, aquí tenemos uno. Este gráfico es horrible. El error más grande es coger el gráfico circular en 3D. Las proporciones están totalmente distorsionadas. Después, el título de gráfico. Por favor, no lo hagas. Nada más crear el gráfico, le damos un nombre. ¿Esto qué es? ¿Las ventas? ¿Los gastos? ¿O quizás la variedad de peces en mi acuario? ¿De qué se trata? La leyenda tampoco nos ayuda a entender. 1, 2, 3, 4. ¿Qué son? ¿Los meses? ¿Los proyectos? ¿O el número de personas que se volverán locas interpretando este gráfico? Aquí, amigos, tenemos un gráfico basura. Cuando creas un gráfico, acuérdate que sirve para explicar valores de manera visual. Así que hazte una pregunta. ¿Este elemento de gráfico ayuda a transmitir mi mensaje? ¿Sí? Pues bien. ¿No? Entonces cambio el título. ¿Este tipo de gráfico ayuda a transmitir mi mensaje? ¿No? Busca otro tipo de gráfico. ¿La leyenda ayuda a transmitir mi mensaje? ¿No? Cámbiala. Bueno, basta con teórica. Vamos a la práctica y creamos nuestro primer gráfico en Excel. Primero de todo veremos el gráfico de columnas. Aquí tenemos información de ventas, la fecha, el mes, el país, el producto que se vendió y también el importe de venta. La primera regla de crear un buen gráfico es partir de un sumatorio. Por eso hemos creado el reporte de las ventas del primer trimestre. Tenemos el resumen de las ventas por producto y por mes. Ahora podemos crear un gráfico cogiendo solo el producto, solo los meses o visualizar las ventas por producto y por mes en el mismo gráfico. Empezaremos por producto. Haremos un gráfico que muestra cuál de los 4 productos ha sido el más vendido durante el primer trimestre. Primero seleccionamos las categorías de nuestro gráfico. Cojo la celda G2, arrastro hasta abajo para seleccionar los 4 productos. Ahora, apretando el Control,
Voy a los totales y arrastro hasta seleccionar todos los totales. Ahora tengo las categorías para mi gráfico y los valores para mi gráfico. Voy a insertar sección de gráficos y cuando estás comparando los números por categorías, que en nuestro caso son productos, puedes usar los gráficos de columnas. Le doy al desplegable y aquí vemos los gráficos disponibles. No queremos los gráficos 3D. Esto es un gráfico basura. Seleccionamos un gráfico simple, columnas agrupadas. Un clic, lo movemos un poco aquí abajo y bueno, nuestro gráfico ya tiene bastante buena pinta, pero ahora tenemos que analizar cada uno de los elementos del gráfico preguntando si nos ayuda a transmitir el mensaje o no. Aquí tenemos los valores que nos ayudan a entender las alturas de las columnas. Abajo está la leyenda. Nos da los nombres de cada uno de los productos. La cosa que quizás no ayuda a transmitir nuestro mensaje es el nombre de gráfico, total general. Fíjate que viene de esta celda de aquí, K2. Vamos a cambiar el nombre. Cuando veamos la línea sólida, no cuando veamos las líneas interrumpidas, no, sino le damos el clic aquí y cuando vemos la línea sólida podemos escribir algo. Lo que pasa es que este gráfico es dinámico y si yo cambio cualquier cosa en estas celdas, el gráfico también cambiará. Quiero que el nombre de gráfico también sea dinámico. Ahora, cuando veo la línea sólida, le doy al signo igual y aquí arriba nos empieza una fórmula. Ahora hago clic en la celda G1 y me muestra la dirección. Cuando le doy al Enter, automáticamente me cambia el nombre de gráfico. Está bien, ¿verdad? Bueno, ya hemos dicho que el nombre de gráfico es dinámico, así que puedo venir aquí a la celda G1, F2 para modificarla y en vez de poner ventas Q1, ponemos ventas primer trimestre. Le doy al Enter y el nombre de gráfico se cambia automáticamente. ¿Qué más? Aquí tenemos las pequeñas líneas que nos ayudan a emparejar el valor con la altura de columna. Si no te gustan, podrías eliminarlas. Haces un clic en una de estas líneas. No hagas un clic aquí porque entonces te selecciona toda la área del gráfico. Un clic en una de estas líneas pequeñitas, eliminar. A mí personalmente me gustan estas pequeñas líneas, por lo cual control C para deshacer los cambios. Y ahora quiero hacer mi gráfico un poquito más pequeño. Un clic en la área del gráfico. Me voy aquí abajo, me acerco a este pequeño círculo blanco. Veo dos flechitas, hago un clic y lo arrastro hacia adentro. Suelto y el gráfico está más pequeño. Va, un poquito más. Ahora que tengo todo el gráfico seleccionado, lo sé porque veo los puntitos blancos alrededor del gráfico, hago un control C para copiar el gráfico. Con mucho cuidado hago clic en una celda aquí al lado, control V para pegar el gráfico copiado. Quiero cambiar esto a un gráfico de barras para poder comparar y contrastar el gráfico de columnas con el gráfico de barras. Así que con un gráfico seleccionado vamos al diseño y aquí está, cambiar tipo de gráfico o si no, también puedes hacer un clic derecho en el gráfico, cambiar tipo de gráfico. A la izquierda podemos elegir el gráfico que queramos. Yo quiero el gráfico de barras. El primer gráfico, barras agrupadas, nos sirve. Un clic, aceptar. Vamos a hacerlo un poco más grande. Y ahora bien, ambos, el gráfico de columnas y el gráfico de barras, sirven para el mismo objetivo. Nos muestran las diferencias por categoría. En nuestro caso, diferencia en ventas por producto. Pero entonces, si las barras y las columnas hacen la misma cosa, ¿para qué han inventado dos gráficos? Vamos a ver cuándo usar el gráfico de columnas y cuándo de barras. Bien, las barras enfocan mejor la diferencia. Este gráfico es más largo que es ancho y las barras son más largas que son las columnas.
por lo cual nuestro ojo percibe mejor la diferencia en el gráfico de barras que en gráfico de columnas. Así que si tus diferencias son muy pequeñas, usa el gráfico de barras, y si las diferencias son más grandes, pues el gráfico de columnas te servirá bien. Otra razón para seleccionar el gráfico de barras es cuando tus nombres de categorías son muy largos, porque en gráfico de barra, por muy largo que sea, saldrá en una línea recta sin interrupción. Sin embargo, el gráfico de columnas ajustará el texto de las etiquetas de columna. Ya sabes que el gráfico de barras y el gráfico de columnas sirven para la misma cosa, para remarcar las diferencias por categorías. Si quieres enseñar cuál comercial vende más de todos, cuál producto es la estrella y qué mes ha sido el más bajo de gastos, tienes que seleccionar el gráfico de barras o el gráfico de columnas. Bueno, ahora vamos a jugar un poquito con nuestro gráfico de barras para aprender sobre el formato de gráfico. Hay dos maneras de modificar gráficos en Excel. Podemos o bien usar estos botones o seleccionar un elemento de gráfico y abrir una ventana de modificación. Empezaremos por los botoncitos. La primera cosa que quiero añadir son valores al final de cada una de las barras. Se llaman etiquetas de datos. Un clic en nuestro gráfico y vamos al plus. Este plus me encanta porque nos permite agregar o quitar las partes de gráfico. Bien, vemos que tenemos seleccionado los ejes, que son estos números aquí abajo, el título de nuestro gráfico y también las líneas de cuadrícula. Voy a agregar etiquetas de datos. Fíjate, aún no le he hecho el clic y ya vemos una vista previa. Aparecen los números al final de cada una de nuestras barras. ¡Qué bien! Ahora, un clic, Escape. Fíjate, ahora tenemos los valores arriba, al final de cada barra y también abajo en el eje de gráfico. Es una repetición innecesaria y contamina nuestro gráfico. ¡Wow! Lo convierte en gráfico basura. Tendremos que eliminar uno de los dos elementos, o los valores de arriba o los de abajo. Fácil decirlo, pero ¿cómo elegir cuál de los dos elementos de gráfico eliminar? Bueno, tienes que pensar en lo que quieres conseguir con tu gráfico. Si quieres dar una vista general, los valores de abajo van súper bien, porque no te sobrecargan la parte media del gráfico. Sin embargo, si tu objetivo es mostrar las ventas exactas de cada uno de los productos, tienes que dejar los valores al final de cada una de las barras. En este caso yo quiero mostrar los números exactos, así que voy aquí abajo, un clic en los números, veo que este elemento de gráfico está seleccionado, lo sé porque aparecen los pequeños círculos azules en cada una de las esquinas y también las líneas sólidas. Ahora, ¡papam! Eliminar. Bien. Ahora volvemos con los botones que tenemos aquí a la derecha. Ya sabes que dándole al plus puedes añadir o eliminar partes de gráfico. Con este pincel puedes personalizar tu gráfico. Puedes cambiar de estilo o también cambiar de color. Naranja, verde, el que más te gusta. Y el último botón permite poner el filtro a nuestro gráfico de Excel. Podemos filtrar los datos de gráfico, seleccionar o deseleccionar las categorías. Bien, no quiero filtrar los datos del gráfico ahora mismo, lo dejamos tal y como está y seguimos con nuestros trucos de Excel. Escape para cerrar el filtro. Ahora, si hago un clic en una de las barras del gráfico, veo que todas están seleccionadas. Si vuelvo a hacer el segundo clic, selecciono solo esta barra en particular y podría cambiar el formato de esta única barra. Un clic en la área de gráfico para deseleccionar la barra. Vuelvo a seleccionar todas las barras. Ahora, control 1. ¡Pum! Se nos abre un cuadro para cambiar el formato de gráfico. Vamos a arrastrarlo aquí a la izquierda y a ver qué cositas puede hacer por nosotros. Ahora tenemos seleccionadas las columnas
y aquí nos pone formato de serie. Si hago un clic en la área de gráfico, me pone formato de área, formato de eje, formato de etiquetas. Puedes cambiar el formato a cualquiera de los elementos de tu gráfico. Yo quiero dar alegría a estas columnas tan sosas. Las selecciono. Aquí tengo 3 botones. Yo quiero usar el primer botón. Para modificar el color de mis columnas, abro el desplegable de relleno y le doy al variar colores entre puntos. Mira, ahora la diferencia entre columnas es mucho más visual. ¿Te gusta? Vale, hemos visto cómo cambiar formato a tu gráfico de Excel. Cerramos esto y vamos al siguiente paso. Ya sabes cómo crear el gráfico de barras con una variable. Aquí mostramos las ventas por producto. Ahora vamos a aprender cómo crear un gráfico de Excel con 2 variables y mostraremos las ventas por producto y por mes. Vamos arriba, seleccionamos la celda G2 y con mucho cuidado cogemos todos los meses, todos los productos y las celdas que están entre medio de ellos, las celdas con valores. Los totales no los quiero, los dejo sin seleccionar. Ahora vamos arriba al insertar los gráficos, gráficos de columnas otra vez. Cogemos columnas agrupadas. Bueno, bien, ya tal cual nuestro gráfico tiene bastante buena pinta. Para que veamos mejor, voy a apartar este gráfico que está aquí abajo. También cojo el gráfico de antes y lo aparto. Vale, tenemos los valores, sabemos lo que significa cada una de las cosas y cada color. Lo único que nos queda por cambiar es el título de gráfico. Un clic en el título de gráfico, veo las líneas sólidas, un signo igual y veo que ha empezado la fórmula. Hago un clic en la celda G1, Enter. Bien, perfecto. El siguiente paso es crear un gráfico de columnas apilado. Así que con el gráfico seleccionado Control C, un clic en cualquier celda, Control V. Cojo este gráfico, lo aparto, cojo mi nuevo gráfico y lo pongo en el centro. Un clic derecho, cambiar tipo de gráfico. Columnas apiladas. Aceptar. ¡Tadán! Así a bote pronto no es fácil comprender un gráfico de columnas apilado. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Vamos a aprender a leer y entender un gráfico de Excel. El título de gráfico nos dice que se muestran las ventas del primer trimestre. Muy bien. Ahora miramos el eje horizontal y vemos que el Justin es el producto mejor vendido, sin embargo el Robin es el producto más flojo. Cada columna está compuesta por 3 colores. ¿Y qué son estos colores? Pues bajamos a la leyenda y vemos que los colores representan los meses. En la primera columna, el color azul compone la parte más pequeñita de la columna y el color gris la parte más grande. ¿Eso qué significa? Pues que las ventas de enero, color azul, han sido las más bajas y las ventas de marzo, color gris, han sido las más altas. Ahora quiero comparar el gráfico de columnas apiladas con el gráfico de columnas agrupadas para que sepas cuándo usar cada uno de ellos. La mayor diferencia entre 2 gráficos es el enfoque. Aquí, obviamente, estamos enfocando la leyenda, porque para cada uno de los 4 productos podemos comparar las ventas del mes de enero, febrero y marzo. En este gráfico hacemos el enfoque en el eje horizontal, porque comparar los totales de un producto con el otro es muy fácil. Aquí, en el cambio, es difícil de ver cuál de los 4 productos es el más vendido. Entonces, para saber cuál gráfico usar, decide si quieres llamar atención a la leyenda, entonces usa el gráfico de columnas agrupadas y si tu enfoque está en el eje, entonces coge el gráfico de columnas apiladas. Bien, hemos visto cómo crear el gráfico de barras y el gráfico de columnas. Ahora pasamos a aprender para qué nos sirve el gráfico lineal y cómo crearlo. Pasamos a la hoja líneas. Aquí tenemos la información de ventas
y gastos del primer semestre. También una evaluación histórica de ventas de los últimos 9 años. Bien, primero de todo mostramos cómo han ido cambiando las ventas durante los últimos 6 meses. Hago un clic en la celda A3, selecciono todos los meses y todas las ventas. Fíjate que los totales los dejo fuera, no los quiero. Voy al insertar, gráfico de líneas. Aquí podemos seleccionar el gráfico de líneas normal o el gráfico de líneas con marcadores. Yo quiero este, con puntitos. Tenemos los meses abajo, los valores a la izquierda. Se ve todo bastante bien. Quiero que el nombre de gráfico sea dinámico. Un clic en el nombre de gráfico. Veo las líneas sólidas, un signo igual. Selecciono la celda A1. Enter. Ventas primer semestre. Ahora, si cambiamos el contenido de la celda A1, nuestro nombre se va a actualizar automáticamente. Ponemos ventas primer semestre. Enter. Vale. También quiero ajustar el eje vertical. ¿Ves que los valores empiezan por 57.000? Vamos a hacer que empiecen por 60. Seleccionamos el eje vertical, control 1 para abrir la ventana de formato. Y aquí podemos navegar entre botones. Necesitamos el último. Opciones de eje. Tenemos los límites, los mínimos y los máximos. Voy a cambiar el mínimo a 60. Enter. ¿Sabéis qué? Sigue sin gustarme. Voy a añadir las etiquetas de datos. Abrimos este plus y ponemos etiquetas de datos. Ahora podemos eliminar el eje vertical. Bien, me gusta nuestro gráfico. Lo apartamos. Y ahora haremos el siguiente gráfico. Vamos a comparar las ventas con los gastos en el mismo gráfico. Empezamos a crear el gráfico. Cogemos la celda A3, seleccionamos todos los meses y todos los totales de ventas. Ahora, apretando el control, vamos a la celda E3 y seleccionamos todos los gastos. Fíjate que los totales los dejo fuera. Ahora, insertar, gráficos, gráficos de líneas. ¿Cuál cogemos? ¿El simple o el de puntitos? Va, probamos el gráfico simple esta vez. ¡Uf! Tenemos trabajo por hacer. Hay que modificar varios elementos de nuestro gráfico. Empezamos por leyenda. Los nombres de la leyenda vienen de los nombres de nuestras columnas. Total ventas y total gastos. Creo que la palabra total sobra. Como el gráfico es dinámico, vamos a modificar las cabeceras de columnas. Seleccionamos la celda B3. La ponemos en modo modificación con F2 y le quitamos la palabra total. Ahora nos movemos hasta la celda E3. F2, quitamos la palabra total. Enter. Vale, la leyenda ya está arreglada. El eje vertical se ve bastante bien. Título de gráfico. No tenemos con qué linkar este título. Así que escribimos el nombre a mano. Cuando veo las líneas sólidas, ya puedo empezar a escribir ventas y gastos. Primer semestre. Enter. Lo único que quiero cambiar es el color de la línea de gastos. La pondremos en rojo. Control 1. Abrimos nuestra ventana de formatos y vamos al primer botón, relleno y línea. Aquí tenemos el color. Un clic en desplegable, seleccionamos el color rojo. Vale, bien. El segundo gráfico está listo. Lo ponemos aquí abajo y nos queda el tercer gráfico de líneas por crear. Queremos enseñar la evaluación histórica de ventas a lo largo de los últimos 9 años. Vamos a ver cómo se hace. Muy a menudo en el mundo real tenemos una columna con años o con fechas y otra columna con valores. Y queremos mostrar cómo han ido cambiando los valores, en nuestro caso las ventas, año tras año o día tras día. Vale, aquí no tenemos totales, por lo cual simplemente hacemos un clic en cualquier celda. Vamos arriba al insertar y cogemos el gráfico de líneas. Selecciono el gráfico de líneas con marcadores. ¡Ups!
y ya vemos que tenemos un problemilla. El Excel piensa que tenemos gráfico con dos variables, por eso nos aparecen dos líneas. Sin embargo, lo que queremos es que los años vayan en el eje horizontal del gráfico. Vaya, a veces los gráficos del Excel no adivinan bien y tenemos que ayudarles. Tenemos que tomar el control. ¿Cómo lo hacemos? Pues seleccionamos el gráfico, vamos a diseño, seleccionar datos o bien hacemos un clic derecho, seleccionar datos. Aquí tenemos el control sobre las series de gráfico y también sobre el eje horizontal o las categorías. Podríamos quitar, modificar o agregar las series. En este caso queremos seleccionar el año y quitarlo. Bien, ya vemos que solo nos queda una línea. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Queremos que los años aparezcan aquí abajo, en el eje horizontal. Vamos a las categorías y hacemos un clic en editar. Cuando veo el cursor parpadeando, puedo seleccionar las nuevas categorías de mi gráfico. Solo cojo los años. No necesito el nombre de columna. Aceptar. Aceptar. Bien, ya tenemos solo una línea y podemos ver la progresión de ventas año tras año. La leyenda no la necesitamos. Eliminar. También voy a quitar el eje vertical del gráfico. En vez de ello, voy a agregar las etiquetas de datos para que podamos ver las ventas exactas año tras año. Hacemos el gráfico un poquito más largo y ahora cambiamos el nombre del gráfico. Un clic, empiezo la fórmula con el signo igual y selecciono la celda G1. Enter. Vale, ¿qué más nos falta? Vamos a ser constantes con los colores y cambiamos el color de la línea. La seleccionamos. Control 1, abrimos nuestra barra de formatos, vamos a relleno y línea y cogemos el color azul. Cerramos. Nuestro gráfico ya está listo. ¡Ey! ¡No te duermas! Ahora nos toca aprender sobre los gráficos combinados en Excel. Imagínate que tienes las ventas en azul y los gastos en rojo. Quieres agregarle una línea que muestra el margen. Y este margen está en porcentaje. Bien, ¿cómo lo haces? Tengo las ventas y los gastos de los últimos 6 meses. También el margen, el que me indica si mi negocio es rentable. Ventas y gastos están en euros. El margen está en porcentaje. ¿Cómo unirlo todo en el mismo gráfico? Pues fácil. Crearemos un gráfico combinado. Como no tengo totales, un clic en cualquier celda, voy al insertar gráficos y aquí tengo gráfico combinado. Seleccionamos la segunda opción. ¡Olé! ¡Qué buena pinta! Tengo la relación entre ventas y gastos mes tras mes y también me muestra una línea con los márgenes. Sin embargo, necesita un par de retoques. ¿Qué tal si esta vez en vez de cambiar el título de gráfico directamente, lo eliminamos? Y ahora cogemos el eje horizontal, le damos al control 1 para abrir nuestro cuadro de formatos y ponemos nuestro eje arriba del todo. Hacemos el gráfico un poquito más grande y mira, creo que está listo. Estoy contenta. ¡Hemos terminado! Ya dominas otra herramienta de análisis de datos con Excel. Si te gusta este vídeo, si te gusta Excel, ya sabes, deja un comentario y dale al like. En el siguiente vídeo vamos a aprender cómo grabar una macro, por lo cual suscríbete para recibir notificación. Ah, por cierto, no te olvides de los deberes. Descarga el archivo, está aquí, debajo del vídeo y practica en casa. Te veo pronto. ¡Chao!